Amigos y hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos hoy con especial afecto a la Iglesia del Señor, con quienes en forma, entendemos, un poco más masivamente, nos volvemos a reencontrar por esta vía. El Señor nos ha permitido algunas semanas tener actividades presenciales en la Iglesia del Señor. Sin embargo, esto de volver la región metropolitana a la fase 2 nos impide algunas actividades y nos obliga entonces a que retomemos actividad como esta, que nos es de toda bendición, no hay duda. A nosotros, al equipo que el Señor nos permite tener con nosotros para hacer este trabajo, no hay duda que a nosotros nos es de toda bendición. Esperamos que también a ustedes. No obstante, debemos decir que anhelamos, siempre anhelamos estar, como dice la Escritura, que los hermanos estén juntos en armonía, juntos en torno a Cristo, juntos, ¿no? Estimulándonos, provocándonos al amor y a las buenas obras, según está escrito. Esperamos solo por un poco de tiempo, no puedo decir cuánto, pero creemos que muy poco, ojalá fuera 2, 3 semanas y no más, ¿no? Debamos mantener todavía esta situación y luego volvamos a reencontrarnos para que juntos honremos al Señor. A todos los demás hermanos y a los amigos que hoy nos escuchan, les deseamos todo tipo de bendición y esperamos entonces que la palabra les bendiga, les santifique y les cubra en todo según está escrito en la palabra del Señor. Amén. A la iglesia del Señor, a la iglesia Casa de Dios, les exhortamos a que mientras dure este estado, el día domingo, a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde, debe haber un esfuerzo para que estemos juntos de esta manera honrando al Señor. No haciendo culto al Señor. No solo oyendo una porción de la palabra, sino teniendo un tiempo de alabanza, tiempos de oración. Lo necesitamos más que nunca y ustedes lo saben, necesitamos que el Señor gobierne nuestras vidas. Y en la semana entonces, a partir de las 8 de la noche, 20 horas, lunes, miércoles y viernes, nos encontramos para honrar a nuestro bendito Señor. Alabado es el Señor, sean ustedes bendecidos. Les invito a abrir las Escrituras, hermanos. Profeta Joel, por favor, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, en los llamados profetas menores, cuyos escritos son claramente muy distintos en cuanto a la cantidad de escrito comparado con los otros profetas, ¿no? Los profetas llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Muy bien, estamos en Joel capítulo 2. Por favor, leemos desde el versículo 21 al versículo 27. 21 al 27. Dice el verso 21, tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón,
el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Amén. Amén, decimos al Señor. Gracias al Señor. Debemos, hermanos, compartir esta palabra del Señor. Él lo ha puesto en el alma, Él ha dispuesto el corazón para este tiempo y para este día. Sin embargo, a causa de algunas situaciones que vive la iglesia por estos días, situaciones que no son tan fáciles, situaciones que quebrantan el alma, Señor nos ha provocado a compartir a modo de introducción una lectura también aquí en 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios capítulo 4. Si puede no perder la lectura de Joel y acompañarme a 2 de Corintios capítulo 4, esperamos les sea de bendición. Si no, se mantiene usted en Joel, yo leo 2 de Corintios capítulo 4 y volvemos luego para examinar la palabra para este día. Pero en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 dice de esta manera. Dice, por tanto, no desmayamos. Eso es una declaración de fe, esa es una actitud, hermanos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Reitero que en situaciones donde la iglesia del Señor vive experiencias difíciles, experiencias que afectan el alma y experiencias que en algún minuto pudieran levemente dañar incluso la fe en la que el Señor nos ha puesto por su gracia, viene a nosotros la palabra del Señor, palabra que, como sabemos, es lo que afirma, establece la fe de Cristo en nuestros corazones. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Y cuál es la palabra? Hermanos, primero, no desmayamos. O sea, no es cuestión de que ante una dificultad, no es cuestión de que ante un problema, la iglesia del Señor se rinda, la iglesia del Señor declare incapacidad de seguir luchando. No somos de los que retroceden, dice la palabra del Señor, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Muy bien, el punto es, primero, no desmayamos, no desmayamos. Porque si bien dice el hombre exterior, esto de afuera, esto que se afecta, esto que se daña, las emociones incluso, ¿no? Mientras este hombre exterior se va desgastando, dice el hombre interior, el hombre que constituye la acción del Espíritu Santo de Dios en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, y por lo tanto la fe de Cristo en nosotros, se va renovando de día en día. Se desgasta lo de afuera, pero lo de adentro, el alma misma, se va afirmando en el Señor y en su palabra. Pues dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Lo que está dicho en el verso 17, esta leve tribulación momentánea. Por favor, observe la forma verbal.
leve tribulación momentánea. Está diciendo que no es lo peor lo que estamos viviendo. Hay una tribulación, hay una complicación. Sí, pero está escrito entonces. Es leve todavía. Todavía no es lo que más podríamos dar. No es lo que más se nos podría exigir. Leve tribulación y se nos garantiza que es momentánea. Va a pasar. Aleluya, va a pasar. Y cuando retornemos y cuando se acabe esta leve tribulación momentánea y volvamos entonces a reiniciar todo tipo de actividades, no hay ninguna duda que habrá gran gozo en nosotros, como está escrito, ¿no? Esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ustedes saben que la gloria tiene que ver con la posición que tenemos, la posición que el Señor nos ha dado. Cuando Cristo, el bendito Hijo de Dios, ha sido exaltado a la gloria del Padre, es porque Él ha sido puesto allí en el trono mismo del Señor, ¿no? Para manifestar su poder. Muy bien. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cómo debemos comportarnos para que lo anterior se cumpla en nosotros? No mirando nosotros las cosas que se ven. Nuestra mirada ha estado, hermanos, si no nos vamos a juzgar entre nosotros. Nuestra mirada ha estado respecto de cosas físicas, lugares físicos, construcciones físicas. ¿Cuál es el llamado? No miramos nosotros, o sea, dejamos de ver, dejamos de mirar, dejamos de recordar cuestiones físicas que ven nuestros ojos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino proyectando nuestra mirada a las cosas que no se ven. Porque dice las cosas que se ven son temporales y ha quedado demostrado que las cosas son temporales. Las cosas que se ven son temporales. Pero dice las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos proyectamos a aquel que ha prometido que vendrá por nosotros. Aquel que no vemos, pero que le amamos por la gracia de Dios. Aquel que no hemos visto, pero que esperamos que pronto se produzca su retorno para reencontrarnos con Él. Y como dirá Pablo a los tesalonicenses, así estaremos siempre con nuestro bendito Señor. Amados, cobre ánimo. La iglesia del Señor, cobre ánimo, que el Señor recién está comenzando con nosotros una gran obra. El profeta dice una extraña obra, y no hay duda que es extraña la obra que el Señor hace con nosotros, pero si lo hace Él, decimos, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Señor les bendiga. Y venga conmigo entonces, por favor, al profeta Joel, capítulo 2. Hay un llamado del Señor a través del profeta Joel a Israel, su pueblo, a volver, no, a volver al Señor, volver al Señor. El pueblo se había distraído, había entrado la idolatría, le habían vuelto la espalda al Señor, y eso claramente, ustedes saben, nuestro bendito Dios es un Dios celoso. Nuestro bendito Dios es un Dios celoso. Él no soporta que entre nosotros y Él se interponga absolutamente nada. De hecho, cuando Él manda a que se le ame, Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo y no de otra manera. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Él exige exclusividad y primer lugar siempre, hermanos. Pues bien, el Señor llama al pueblo a que haya arrepentimiento. Si tiene su Biblia a la mano, Joel capítulo 2, al pueblo de Israel, el Señor dice aquí en el verso 12-13, por eso pues ahora, dice Jehová,
convertíos a mí, porque se han ido tras otros dioses. Ese es el punto, ¿eh? Y en esto es lo que hay que cuidar, hermanos amados, el corazón. La iglesia del Señor guarda su corazón para que no aparezca otro Dios, ¿eh? De ningún tipo. Ni la cosa económica, ni la cosa política, ni la cosa deportiva, ni la cosa familiar. No, nada, hermano, nada, nada. Jesucristo es el Señor, bendito sea. Jesucristo es el Señor sobre nuestras vidas. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, dice la Escritura. Pues bien, el llamado es, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento. Verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque, y esto la iglesia lo sabe, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Y le dice que seguramente el Señor se va a volver, se va a arrepentir de la mano dura que iba a aplicar y dejará bendición, dice, tras de él. Pues bien, hecho el llamado al arrepentimiento, entonces el Señor dispone aquello respecto de lo cual debemos conversar en los minutos que tenemos hoy. Por favor, si usted está conmigo, en los versos 21, 22 y 23, mire qué llamado tan hermoso. En el 21 dice, tierra, no temas. Está hablando con la tierra. Está declarando a la tierra. ¿Recuerda capítulo 3 de Génesis? Señor reprende a la serpiente y la castiga, reprende a la mujer y le aplica castigo. Y cuando trata con el hombre, le dice, porque desobedeciste e hiciste lo que te ordené no hiciera, por tu culpa, maldita será la tierra. ¿Usted lo recuerda? Mire cómo reivindica esa tierra entonces, que fue maldita por la desobediencia del hombre. Mire cómo ahora el Señor le habla a esa tierra y le dice, tierra, no temas. Le dice, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¡Ay, gloria a Dios! Versículo 22, animales del campo. El Señor tratando con los animales directamente. Animales del campo, dice, no temáis, porque, oh, aleluya, porque los pastos del desierto reverdecerán. No estamos hablando de un lugar que habitualmente tenga pasto, usted sabe eso. Pero mire la palabra del Señor. Y si lo dice el Señor, ¿quién puede dudar, hermano? Dice, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, pero también, verso 23, vosotros también, hijos de Sión. Quiero decirle que me bendice mucho el orden en que está entregada esta profecía, porque si usted observa, no tengo el tiempo para que lo hagamos juntos, pero usted tiene gracia del Señor para hacerlo. El Señor habla con la tierra primero, que es lo que reordenó allá en Génesis capítulo 1, ¿recuerda? La tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor, una de las primeras cosas que trata, lo primero que trata es el reordenamiento de la tierra, y establece la tierra seca, y establece entonces también los cielos, y pone lumbrera, y primero eso. Luego establece esta relación, ordena el Señor, crea allí los animales en el día número 6, usted lo recuerda.
Y dentro de ese día 6, o al acabar el día 6, entonces el Señor hace al hombre y trabaja, e inicia el trabajo con el hombre. Bueno, de la misma manera aquí trata el Señor con la tierra y pone su palabra sobre ella. Trata con los animales y dispone un orden para ellos. Pero luego trata con los hijos de Sión, los hijos del reino de Dios, los hijos de la casa de Dios. También vosotros también, hijos de Sión, dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque, aleluya, os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, El verso 24 dirá que las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Está haciendo un planteamiento entonces acerca de cómo es que la misericordia del Señor, misericordia que algo leímos en el versículo número 13, se va a manifestar. Pero tiene que ver con eso, amado, Tiene que ver con la misericordia del Señor. No es por méritos, no es por capacidades nuestras, no es para que ninguno de nosotros pueda declarar o pueda sentir que es la respuesta, es la paga de lo que hayamos hecho. Ya viene la recompensa, hemos dicho muchas veces. Pero no es recompensa por nuestro buen comportamiento. No es recompensa por lo que merezcamos en lo que somos y hacemos. Lo que vamos a recibir y lo que recibimos todos los días es misericordia del Señor. Y eso debemos cuidarlo. Y eso debemos guardarlo. Porque si bien es misericordioso y clemente el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, no olvidemos que Él es también un Dios celoso. Celoso es el Señor. Muy bien, entonces, versículos número 21, 22 y 23. De aquí de Joel capítulo 2, versículos 21, 22 y 23, habla de la misericordia del Señor y de un llamado para bendecir, para cubrir a sus hijos. Versículo 24, 25, va a anunciar, amados hermanos, va a anunciar, el 24, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. 25 dice, y os restituiré. Eso es hermoso si uno lo ve como una promesa del Señor, hermanos. Si uno lo ve como un compromiso que el Señor hace con nosotros, con su casa, con su pueblo. Dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En el capítulo 1, mire por favor los versículos 3 y 4. Dice el 3, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. O sea, esto va a correr, esta información, este hecho histórico va a pasar de familia en familia, de generación en generación, es lo que dice. ¿Qué es lo que van a contar? Verso 4, lo que quedó, dice. Luego que pasó la oruga, lo que quedó de la oruga. O sea, primero va a pasar la oruga y va a comer. Pero dice, lo que quedó de la oruga, lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón, lo comió el revoltón. Y luego la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, el Señor dice acá en el capítulo 3 que dice que ese es su gran ejército. O sea, primero, no es casualidad que haya pasado por ahí toda esta tragedia. No es casualidad, porque nada se le escapa a nuestro bendito Dios de los cielos.
Experiencia que vive la iglesia no es casualidad. Lo que la iglesia debe sufrir durante ciertos procesos de crecimiento y donde su fe es probada, nada de eso es casualidad. El Señor es el que manda al saltón, al revolcón, a la langosta. Ese es su ejército. Sí, pero el mismo Dios que manda, no, a su ejército, es el mismo Dios que promete en el versículo 25 del capítulo 2, os restituiré, aleluya, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. ¿Y cuál es la promesa? Versículos 26 y 27. ¿Y cuál es la promesa? Mire el 26. 1. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Comeréis hasta saciaros, entendiendo que no solo de pan vive el hombre, sino, aleluya, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entendiendo que el verdadero pan no tiene que ver con un pan físico, sino con aquel pan que descendió del cielo. Entendiendo que la iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, tiene otra comida que comer. Y esa comida, dijo el Señor, es que haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Bueno, en ese entendimiento comeréis, amén, comeréis hasta saciaros. Pero mientras comemos, mientras nos alimentamos de Cristo, mientras vamos adelante, lo hacemos con alabanzas al nombre de Jehová nuestro Dios, el cual claramente hizo, está haciendo y seguirá haciendo maravillas, con una promesa, hermanos, que no podríamos dejar de oír ahora, ni dejar de recordar siempre. Dice, y nunca. Versículo 26, al final. Qué hermoso será si tiene el cuidado de subrayarlo, para que cada vez que revise la Escritura aparezca esto y su alma sea bendecida. Dice, y nunca, jamás mi pueblo será avergonzado. Nunca, jamás mi pueblo será avergonzado. Verso 27, y conoceréis que en medio de Israel, aleluya, en medio de su casa, ¿no? Israel es la casa de Dios, Israel es el pueblo, es la familia de Dios. Nosotros somos hoy Israel en términos de la profecía, no de la cosa política. Somos el Israel que Dios ha querido redimir para su gloria. Muy bien, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Amén. Y mi pueblo, atienda por favor, de nuevo, segunda vez. Y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Nunca, jamás será avergonzado. Debo compartirles dos textos bíblicos para que cerremos hoy, hermanos. Por favor, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Para quién es esta promesa de que el pueblo de Dios nunca, jamás será avergonzado? ¿Para quién? Romanos capítulo 10, el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, ahí está, ¿ves? Romanos capítulo 10, verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero observe con cuidado, por favor, que esta transcripción de la profecía está en el contexto del versículo número 8, 9, cuando dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Verso 9, que si confesare, amén, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En el contexto de esa declaración es que dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, amén, no será avergonzado. O sea, el Señor va a cuidar de que no seamos avergonzados, no hay duda. Pero en la medida en que nuestra alma, nuestra vida, todo nuestro ser esté en Cristo el Señor, creyendo y confesando que Jesucristo es el Señor, que en Él y por Él están sujetas absolutamente todas las cosas.
Imposible terminar en mejor lugar que en el Salmo número 22, amados hermanos. Salmo número 22. Porque cuando la iglesia vive situaciones difíciles, porque cuando la iglesia tiene que derramar lágrimas, porque cuando la iglesia vive momentos dolorosos en el alma, imposible no volcar nuestro ser entero y nuestra mirada a la cruz del Calvario. ¿Cómo no centrarnos allí para que nuestra fe, nuestra esperanza no decaiga? Salmo 22, los primeros versículos. Mire este gemido de alguien que está precisamente colgando de la cruz. Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? Usted sabe que eso lo dijo Jesucristo, el bendito Hijo, cuando estaba en la cruz. Capítulo 27 de Mateo lo relata. Dice, ¿por qué estás tan lejos? Así lo siente él. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, aleluya, aunque no se haga lo que yo quiero, dice él, aunque no dé respuesta tal como yo lo he pedido, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Por eso que hemos exhortado a la iglesia, que aún en tiempos difíciles, aún en tiempos en que las cosas aparecen como en contra, es tiempo en que debemos seguir alabando a nuestro bendito Señor. Versículo 4, en ti esperaron nuestros padres. Mire el argumento, cuánta fuerza, cuánto poder tiene. En ti, dice, esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Verso 5, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aleluya. Mi pueblo, dice el Señor por Joel, nunca, jamás, amén, será avergonzado. ¿Y por qué podríamos tener tal confianza? Porque hay uno que ya vivió la experiencia, no lo pasó bien, lo pasó mal, fue mucho el dolor, fue mucha la aflicción. Sin embargo, el mismo que permitió que muriera en la cruz, él mismo con poder y gloria le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra. Pero él mismo hace el recuerdo de cómo es que un pueblo anterior, el Señor trató con ellos. Y dice que todos los que de ese pueblo esperaron en el Señor les dio la respuesta que ellos necesitaban. Amigos y hermanos, tenemos un tremendo Dios, un enorme Señor que es nuestro Dios, pero es también nuestro Padre. ¿Por qué no le creemos? Creámosle, amén, creámosle. Creamos que si antes Él ha sido fiel con los suyos, no dejará de serlo ahora, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Presentémonos juntos un momentito delante del Señor. ¿Puede ser? Le invito donde está, incline su rostro. Si puede, cierra los ojos para que se concentre y cada uno disponga su corazón ante el Señor. Amén. Papito amado, Señor, agradecemos tanto que nos permita en tiempos, Señor, no fáciles, en tiempos en que la iglesia no puede congregarse físicamente, Señor, para estrechar a su hermano, para participar de la comunión de los santos, en que parte de su iglesia sufre, Señor, algunos momentos difíciles, en que parte de la iglesia, Señor, ha debido conocer estos tiempos de dolor en el alma. Señor, damos gracias a usted que nos permita entender y reconocer, primero, que su iglesia en nada ha sido afectada, porque su iglesia no tiene que ver con cosas físicas, sino con la acción de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que le hemos conocido y recibido, Señor.
Padre, segundo, nos bendice que nos ame tanto, que nos recuerde cuán grande es su misericordia y que ponga una palabra de fe en nuestras vidas, permitiéndonos entender y tomar como palabra suya que nunca, jamás su pueblo será avergonzado. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por todas aquellas cosas en que hemos pecado. Padre, tenga usted de nosotros misericordia. Y por amor, papito, confirme su palabra con testimonio en cada una de nuestras vidas y permítanos ir adelante para gloria de su nombre. Le damos gracias, Señor. Le reconocemos y le damos gloria. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén, Señor. Gracias.